ustedes van a manejar antibióticos desde que estén, o sea, desde ahorita, yo pienso que ya le van a preguntar hasta que dejen de ejercer como médico. Entonces es importante conocer un poco, si bien es cierto, yo sé que tienen el martes el parcial de la segunda unidad, no le resten importancia a antimicrobiano. Es fácil comparado con unidad 1 y unidad 2, es muy fácil, pero hay que tomar en cuenta que son términos nuevos para ustedes, son fármacos nuevos para ustedes. No vamos a hablar de terapéutica en esta unidad, porque dentro de la planificación no está en los objetivos que ustedes aprendan dosis. Pero, más de uno va a pasar a pediatría, ahí les van a preguntar. Y es interesante o importante que a medida que vayan estudiando familias de antibióticos, se aprendan las dosis de por lo menos 2 o 3. No me dejen esto de último para estudiar porque les va a costar. A pesar de que los mecanismos de acción, o sea, son de grupos de familia, grupos de familias de antibióticos, que si bien es cierto, tienen el mismo mecanismo de acción, van a variar unos a otros en cuanto a lo que es la farmacocinética. Entonces, no me le resten importancia a la parte de antibióticos. Se los pido encarecidamente, porque ustedes en el primer parcial salen súper bien. En el segundo se caen. No estoy diciendo que son los que se van a caer, pero siempre pasan los que acuden, los que preguntan, los que están día a día. Y antibióticos, como creen que es tan fácil, entonces lo dejan de último y terminan de caerse. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Cómo se preparan para el martes? No todos a la vez, no me respondan todos a la vez. Ahí vamos, doctora, estudiando. Ah, sí me gusta. Estudiando y se sienten preparados. Bueno, todavía les queda viernes, sábado, domingo y lunes para estudiar. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme proyectar. ¿Se proyecta? Todavía no. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a entrar de forma, o vamos a darle la formalidad a la tercera unidad, que rápido pasa el tiempo, con lo que sería antibióticos. Pero antes de entrar en lleno a antibióticos, el primer tema, lo que vamos a hablar es un poquito de generalidades de antibióticos y algunos términos que ustedes ya conocen de microbiología y parasitología, pero que es importante recordar. Vamos a quitarnos el chip, por favor, de la segunda unidad del sistema nervioso autónomo o pongan en funcionamiento esa neurona para que por lo menos le quede esta primera parte. Su historia es un poquito como que interesante porque hasta 1600 no se conocía ninguna formalidad de lo que era el uso de antibióticos contra procesos infecciosos. Era generalmente anecdótica. Las pociones, la santería, la brujería, el curandero, era lo que formaba parte para curar, que hoy en día muchas infecciones, por ejemplo, cuando al paciente uno le diagnostica un herpes zóster, conocido en el mundo de los no médicos como culebrilla, si no vas al brujo para que te lo recen, no te vas a curar.
y si se te unen las dos cabezas, te vas a morir. Lo mismo sucede cuando uno hace un diagnóstico de infección de piel tipo erisipela. Si no vas donde el brujo para que te pongan los meados de sapo, no te vas a curar. Todavía estamos, a pesar de que somos citadinos, es una lucha perenne contra aquellas creencias que si no vas al brujo para que te cure el proceso infeccioso, no te vas a curar. Entonces es hasta 1600 donde vemos que la terapia para tratar con antibióticos era anecdótica en este sentido. A pesar de que estamos en el 2022, todavía hay creencia de que los brujos curan los procesos infecciosos, algunos procesos infecciosos. Es a partir de 1600 cuando comienza la etapa moderna de la terapia antiinfecciosa, cuando se comienzan a estudiar entre 1600 y 1900 algunos iones metálicos, algunas sustancias producto de la naturaleza, se aíslan algunos alcaloides que tienen propiedades antisépticas y antimicrobianas que no permitían el crecimiento de algunas bacterias, incluso producían la muerte o la lisis de la bacteria. Es cuando Louis Pasteur, que actualmente en Francia existe no solamente en Francia, muchos institutos, Louis Pasteur y Robert Koch, que vinculan que existen ciertos microorganismos que son específicos para desencadenar o para generar enfermedades precisas. Entonces, entre 1900 y 1935 se sintetizan sustancias activas y se desarrolla el concepto de lo que es la quimioterapia. En el 35 se comienzan a aislar, se sintetizan antibióticos que hoy en día están en uso, otros en desuso, más adelante vamos a ver, y es entre la década del 50 y del 60 cuando realmente es la edad de oro de la antibiótico-terapia. Es cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, comienzan a administrar o a indicar el uso de la penicilina para evitar las infecciones por las heridas por armas de fuego. Fleming, por supuesto, también se llevó una buena parte porque fue uno de los que desarrolló la penicilina entre 1928 y 31. Despreocúpense que nada de esto yo les voy a preguntar en el parcial, es solamente saber un poquito de historia. Actualmente hay antibióticos que son muy potentes, tienen una gran diversidad en cuanto a su espectro de acción, son efectivos, pero aunque tengamos unos super antibióticos, ¿qué ha pasado con los microorganismos? ¿Qué creen ustedes que ha pasado con estos microorganismos que tenemos y sobre todo ahorita, en esta época 2022? ¿Qué creen ustedes que ha sucedido? Tenemos unos super antibióticos, ha creado resistencia. ¿Y eso por qué? Porque los microorganismos han generado estrategias de supervivencia, así como el hombre ha creado estrategias de antibióticos muy potentes, el microorganismo va a la par. Y es lo que sucede hasta ahorita con los virus, que no ha habido un antiviral para un virus específico porque ellos tienen unas estrategias de supervivencia que lo hacen resistente. Y así está pasando ahorita con los microorganismos. Actualmente con la adveniencia o con la era del COVID, nosotros como médicos estamos bien preocupados porque vamos a tener unos microorganismos tan potentes, súper resistentes a todos los antibióticos que tenemos en la actualidad. Y para que se descubra un nuevo antibiótico, miren muchachos, ha pasado, yo estoy dando clase de este tema desde el 2004 y hasta la fecha 2022, no se ha desarrollado o no se ha descubierto un nuevo antibiótico. Lo que sí hay es que
un antibiótico de una familia se modifica su cadena lateral o se modifica algunas partes de la estructura del antibiótico precisamente para hacerlo más resistente a las bacterias. Y es la gran preocupación ahorita con las superinfecciones que nos van a venir por el mal uso de nosotros mismos como médicos. Yo me salgo de ese lote porque creemos que toda fiebre es igual a usar antibióticos. Entonces, fíjense la línea temporal de eventos en cuanto al descubrimiento de los antibióticos. Entre 1900 y 1928 se descubre la penicilina. En el 32 se descubrieron las famosas sulfonamides que fueron muy efectivas en su tiempo, sobre todo para infecciones a nivel urinario, que en un tiempo se dejó de usar y hoy, actualmente, de unos cuantos años para acá, se ha vuelto al uso de la sulfonamida porque ella en su momento se dejó de usar y las bacterias ahorita son menos resistentes a ella. En 1940 es cuando se comienza la comercialización de las penicilinas y se comienzan a sintetizar porque se descubre cómo es su estructura química y se elaboran entonces penicilinas semisintéticas y el advenimiento de la cefalosporina. Hoy en día muy utilizada en lo que es la esfera pediátrica, la cefalosporina y las penicilinas, y en algunas infecciones, sobre todo pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que serían las cefalosporinas. En 1952 se descubre la eritromicina, que pertenece a la familia de los macrólidos. En el 56 se introduce la vancomicina. Posteriormente, en el 62, el advenimiento de las quinolonas, muy buena. En discusión el uso para pacientes cardiovasculares por su potencial proarrítmico. Luego en 1980, esta misma quinolona se le modifica y se le añade un grupo flúor en uno de los radicales y se convierte en fluoroquinolona, bastante usada cuando comenzamos con la pandemia del COVID. Y en el 2000 fue, como decir, el último descubrimiento de un antibiótico como sería el linezolid. Esto sería la línea temporal de eventos en cuanto al descubrimiento de la penicilina. Entonces, si nosotros usamos el término de antimicrobiano, ¿cuál sería su concepto? Es una sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos que pueden inhibir el crecimiento de ellos o bien pueden destruirlo. Quimioterapéuticos son sustancias producidas de manera sintética que poseen las propiedades de inhibir el crecimiento o de destruir el microorganismo. Y el antibiótico son sustancias producidas por el metabolismo de organismos vivos, principalmente aquellos que provienen de la tierra, hongos microscópicos de algunas bacterias que poseen las propiedades de inhibir el crecimiento o destruir microorganismos. De forma independiente, podemos utilizar los tres términos desde el punto de vista académico. Su función es la misma. Inhibe o destruye, inhibe el crecimiento o destruye a la bacteria para erradicar el proceso infeccioso. Si ustedes escuchen antimicrobiano, quimioterapéutico o antibiótico, desde el punto de vista académico, resulta lo mismo. Independientemente, se pueden utilizar los tres términos. Algunos conceptos de microbiología que vamos a recordar. Microbios son seres vivos que solo pueden ser vistos a través de un microscopio, como los hongos o protozoarios. Son bien chiquiticos, pero tantos procesos infecciosos producen, incluso mortales. Antimicrobiano, ya les dije lo que era. Es una sustancia química que evita el crecimiento
o destruyen a los microorganismos que invaden el cuerpo humano o de un animal, que bien puede producir ninguna o muy baja toxicidad en las células de los seres vivos cuando se utilizan en las dosis adecuadas. Antiséptico es una sustancia química que destruye los microorganismos o impide su crecimiento cuando se le aplica sobre tejidos vivos. Nosotros usamos muchos antisépticos, el alcohol, algunos antisépticos que vienen para ser ingeridos por vía oral. Y el desinfectante es una sustancia que impide la infección mediante la destrucción de agentes patógenos que se encuentran sobre objetos inanimados. Los desinfectantes que usamos en el hogar, generalmente por eso es que son desinfectantes, porque lo utilizamos sobre objetos inanimados donde está la presencia de agentes patógenos. Esterilización es la destrucción de todo proceso de vida, principalmente de microorganismos, cuando se usa agente físico. ¿A través de qué? Del calor, los rayos ultravioleta, puede ser también por ultrasonido o por sustancias químicas. Estos son conceptos que ustedes vieron en microbiología, pero vale la pena resaltar. Las tensiones de Gram, recuerden que están los Gram positivos, la tensión Gram negativo. En la Gram positivo se tiene una tensión de Gram debido a sus características. Generalmente, cuando nosotros tenemos un germen que es Gram positivo, son más pequeños que los Gram negativos, su pared celular, que son los que le dan la estructura. Es importante saber esto porque tenemos antibióticos que van a actuar sobre las paredes de las bacterias, Gram positivas, Gram negativas. Recordemos que la pared celular de los Gram positivos, el 60% está compuesto de mucopéptidos, y es lo que le da la estructura rígida y la supervivencia a estos microorganismos. Y los Gram negativos no se tiñen con la tinción Gram, de pared celular muy gruesa, tiene muy pocos mucopéptidos, 10%, pero poseen unos gran poros que le dan la rigidez, y por esos poros es que las estrategias de los antimicrobianos es atravesar esos poros y de esa forma actúan contra la pared celular. Cuando nosotros, o cuando yo estudiaba, que estaba en posgrado, ahorita no creo que igualmente había una gran magnitud de pacientes, pero nosotros teníamos la oportunidad de que cuando nos llegaba un paciente con una infección en piel, por ejemplo, un acceso donde se pudiera tomar una muestra, nosotros hacíamos la tinción y ya sabiendo si es un Gram positivo, si es un Gram negativo, pudiéramos orientar el uso de antibióticos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Okay. No, doctora. Perfecto. Otros términos que también son recordatorios para ustedes, porque lo vieron en microbiología, serían los gérmenes anaerobios. Son aquellos gérmenes que crecen en ausencia de oxígeno. No necesitan el oxígeno para su supervivencia. ¿Y dónde generalmente crecen ellos? Cuando hay acceso. Cuando tenemos un acceso en cualquiera de nuestras partes, cavidad, órganos internos, que hay un acceso, debemos pensar la formación, que ese acceso está formado por gérmenes anaerobios. No necesitan la presencia de oxígeno. El término amplio es aquel antibiótico o antimicrobiano que tiene una acción antimicrobiana amplia. Bacterias, Gram positiva, Gram negativa, aerobios, algunos anaerobios, algunos, así como hongos y virus. Por eso es que cuando usamos un antibiótico de amplio espectro, ya vamos a ver cuáles serían sus indicaciones y cuáles serían ellos a medida que vayamos avanzando en los temas. Estos sí son nuevos, el término bactericida y bacteriostático.
farmacología, un bactericida es un antibiótico o un antimicrobiano que destruye al germen, lo destruye. Puede lisar la pared, puede ser porque altera la síntesis de proteína de esa bacteria. Bactericida mata, sida mata, bactericida. Y bacteriostático es cuando el antimicrobiano inhibe de forma temporal el crecimiento o multiplicación del germen. ¿Qué hace? Inhibe el crecimiento de la bacteria, pero necesitamos que el sistema inmunológico del paciente esté competente porque a través de la fagocitosis o a través de ese mecanismo de la cascada de fagocitosis se complemente entonces lo que sería la destrucción del antimicrobiano para erradicar el proceso infeccioso. Y la importancia de saber estos términos de cuál antibiótico es un bactericida y cuál es un bacterioestático es porque el bactericida necesita que la bacteria esté en crecimiento para poder producir el efecto bactericida. Si damos un bacteriostático con un bactericida, con el bacteriostático estamos inhibiendo el crecimiento y por lo tanto el bactericida no puede ejercer su acción. Ojo, hay antibióticos que poseen las dos propiedades dependiendo de las concentraciones que logren alcanzar. Hay antibióticos que pueden ser bacteriostáticos, pero pueden ser bactericidas también. Tengan eso por allí presente. En cuanto a la resistencia, existen prácticamente 4 mecanismos de resistencia por el cual las bacterias pueden crear resistencia ante los antibióticos. ¿Ok? Más adelante, cuando veamos cada familia de antibióticos, vamos a ver cuál es la particularidad de cada uno y cuál es el mecanismo de resistencia que implica a cada familia en particular. La resistencia son mecanismos de defensa que van a crear los gérmenes precisamente para que los antimicrobianos no lo destruyan. Puede ser de forma genética o puede ser de forma no genética. Puede haber una resistencia cruzada, por ejemplo, si cuando nosotros mandamos a hacer un cultivo y antibiograma, si es resistente a una cefalosporina, por ejemplo, una cefalosporina de primera generación, puede ser que sea resistente a toda la familia de la cefalosporina. A eso se refiere la resistencia cruzada. La virulencia, bueno, ustedes saben que por microbiología hay patógenos que son bien virulentos, como pasó ahorita con el COVID, que tenía una virulencia bien elevada y por eso es que todos nos dio en algún momento este desastroso virus. Términos que ustedes conocen: concentración inhibitoria mínima es la concentración mínima del fármaco que impide la proliferación visible después de 18 a 24 horas de incubación. El deber ser en medicina es que nosotros tenemos un proceso infeccioso, orina, debemos hacer cultivo. Ya a las 18 a 24 horas, el microbiólogo, bien sea bioanalista o bien sea médico que hace microbiología, ellos montan su cultivo y entonces usan concentraciones inhibitorias mínimas de una serie de antibióticos y no debe haber, si el microorganismo es sensible a ese antibiótico, no deberíamos ver crecimiento entre 18 a 24 horas. Y estos son mecanismos de resistencia: la transducción, la transformación, conjugación. Toxicidad es la capacidad de cualquier sustancia química de producir efectos que son perjudiciales para el ser vivo cuando entran en contacto con ellos. Son términos que ustedes, por eso lo estoy pasando rápido. Invasividad es la capacidad de cualquier sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Patogenicidad es el atributo ligado a diferentes factores funcionales o estructurales que algunos microorganismos poseen para producir daño al hospedador. Plásmido es una forma de resistencia de la bacteria. Bien, esos términos ustedes se los van a aprender.
solo para que tengan el conocimiento a la hora de que estemos viendo los antibióticos o cada familia de antibióticos. Entonces, bien, ¿cómo vamos a clasificar los antibióticos? Los antibióticos se pueden clasificar de acuerdo a varias características. Pueden ser por su origen, que pueden ser biológicos, cuando provienen del hongo, de protozoas, de seres vivos, sintético o semisintético. Sintéticos o semisintéticos porque el ser humano descubrió la estructura química y entonces lo hizo muy parecido a cómo está su estructura original. Por su origen, por el espectro de acción, pueden ser bacteriostáticos o pueden ser bactericidas. ¿Se acuerdan el concepto de bactericida? Sí, los bactericidas son los que matan o destruyen los microorganismos y los bacteriostáticos inhiben su crecimiento. Perfecto. Puede ser de acuerdo a su estructura química, por eso es que se agrupan todos por familia, porque todos comparten la misma estructura química. Los betalactámicos, los aminoglucósidos, la familia de los macrólidos, licosamidas, quinolonas, entre otros. Entonces ya vemos por su origen, por el espectro de acción o por estructura química. Entonces, según su origen, están los naturales, producidos por organismos vivos, bacterias, hongos, sintéticos, de acuerdo a la síntesis química, y semisintético. El núcleo es producido por un microorganismo, pero se hacen las modificaciones de la cadena lateral para mejorar lo que es su farmacocinética, disminuir la toxicidad, aumentar el espectro de acción y mejorar lo que sería su absorción si se va a administrar por vía oral. En pocas palabras, para mejorar las propiedades farmacológicas. Según su espectro de acción, bactericida bacteriostático de amplio espectro, de espectro reducido o intermedio. Cuando es de espectro reducido es porque actúan sobre un germen en particular. Por ejemplo, la vancomicina es de espectro reducido porque actúa sobre los gérmenes gram positivo. No tienen acción contra los gram negativos, solo gram positivo. Intermedia, actúan sobre varias especies bacterianas. Y de amplio espectro es porque abarca gram positivos, gram negativos, aerobios y algunos anaerobios. Entonces, esta es la clasificación de los antibióticos según su sitio de acción. Entonces, ellos se pueden clasificar de acuerdo a cómo actúan. Son bactericidas, son bacteriostáticos, son semisintéticos, son sintéticos, son de espectro reducido o son de amplio espectro. Y todo esto que nosotros vemos aquí es lo que vamos a pasearnos durante esta última unidad. Aquellos que actúan sobre la síntesis de la pared celular, destruyen la pared celular. De este grupo o de esta familia vamos a ver los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos están las penicilinas, las cefalosporinas, otros, los monobactam y otros beta-lactámicos que no son penicilinas, como la vancomicina, es la clase que vamos a ver el martes. Luego están los que alteran la síntesis de proteínas. Los que actúan inhibiendo su unidad ribosómica 50S, unidad ribosómica 30S, esta es la bacteria. Dentro de los 50S están los macrólidos, la familia de los macrólidos. Los de las 30S está la familia de los aminoglucósidos. Los que alteran la síntesis de RNA polimerasa, en esta familia está el uso de aquellos antibióticos contra la tuberculosis. Los que alteran la ADNA girasa, como el ácido nalidíxico, la norfloxacina, en esta familia son el grupo de las quinolonas. Tenemos los que alteran la síntesis de las proteínas, estos son en forma de ungüento. Los que alteran la síntesis del ácido fólico, que es el grupo de la sulfonamida, que posteriormente vamos a ver
Estos son todos los antibióticos que nosotros vamos a pasear. Entonces, a la hora de nosotros indicar un antibiótico a un paciente, tenemos que estudiar algunos factores determinantes, tanto del huésped como del proceso infeccioso que estamos teniendo. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, nosotros ya sabemos, y ustedes saben por fisiología, por fisiopatología, cuando hay un proceso infeccioso en cierta parte de nuestro sistema, sospechamos cuál es el germen que está implícito. Entonces, es un germen que puede ser un estafilococo o puede ser un estreptococo. Debemos saber cómo es su virulencia, cómo es su toxicidad, cómo es su invasividad, si hay adherencia sobre algunos órganos internos, la sensibilidad y la resistencia. Vamos a tomar en cuenta, o sea, vamos a ver en el huésped, es un paciente que tiene una inmunidad comprometida, uso un bacteritático, uso un bactericida, dónde está el proceso infeccioso, si es un proceso infeccioso local, sé que si es local en piel, una pequeña parte, entonces voy a usar un antibiótico que sea tópico. Si es generalizado, si es sistémico, cuál es el contexto del paciente, allí yo voy a hacer la elección del antibiótico. Si este es un paciente que tiene un sistema inmunitario competente o un sistema inmunitario deprimido, ¿qué es lo que tiene? Es diabético, tiene un VIH, o sea, vamos a estudiar en contexto el paciente. Y también vamos a tomar en cuenta las barreras naturales. Recuerden que como todo tipo de fármaco, aquí también igualito se aplica lo que sería la ley de Fick, cómo penetra, si está ionizado, si no está ionizado, cómo es la piel, tiene que atravesar mucosa. Todos esos factores se aplica a la hora de nosotros escoger un antibiótico. Bien, ¿cuáles son los factores que definen sensibilidad y resistencia de los microorganismos? Hay factores farmacocinéticos y factores del huésped. El tratamiento, ¿el paciente clínicamente está evolucionando bien? Ah, bueno, sí, el tratamiento es satisfactorio. Logramos alcanzar una buena concentración del antibiótico donde está el proceso infeccioso. ¿Se logró disminuir el crecimiento o se logró erradicar y producir la lisis de la bacteria? ¿Por qué? Porque el paciente probablemente tiene sus defensas inmunológicas competentes, entonces vamos a usar un bacterioestático. Si el paciente está inmunocomprometido, entonces allí, para erradicar el proceso infeccioso, yo debo entonces usar un bactericida. Si el paciente clínicamente ha evolucionado de forma satisfactoria, entonces tenemos que darle un compás de espera de 72 horas para saber si el paciente ha mejorado o no el proceso infeccioso. Se mejoró, entonces pudimos controlar el proceso infeccioso. Actualmente hay antibióticos que uno dice, dime, amor. ¿Puede usar un bactericida cuando el paciente es inmunosuprimido? Debería, sí. Incluso hay combinaciones. Esa es la ley. Si el paciente está inmunocompetente, no hay ese sistema inmunológico, no puede hacer la fagocitosis y erradicar la proliferación de las bacterias. Entonces, en un paciente inmunocomprometido debemos saber, son muchos factores que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir un antibiótico y estar claro que cuando nosotros vamos a usar un antibiótico es para generar al paciente la curación con un margen de seguridad con las dosis específicas del antibiótico. Actualmente se mencionaba que se debería de administrar entre 7 y 10 días del antibiótico, pero actualmente hay estudios donde se menciona que lo ideal es ir haciendo la descalada del antibiótico una vez que este paciente está curado. Pero recuerden que no solamente vamos a tomar en cuenta, tiene una infección. No, es todo el paciente, porque no es lo mismo que yo tenga un paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, aquel que tenga una simple amigdalitis.
que ya, le voy a quitar el antibiótico porque hay que hacer la desescalada para producir menos daño. No. O sea, es tomando en cuenta todo el paciente. Entonces, ¿cuándo sabemos que el tratamiento es satisfactorio? Cuando el antibiótico alcanza concentraciones farmacológicas suficientes que tenga la capacidad de inhibir o aniquilar a la bacteria sin producirle la toxicidad al paciente, sin dañar al paciente. Por eso es que debemos primero ubicar dónde está la infección para elegir el fármaco. ¿Cuál va a ser la vía de administración que voy a utilizar? Que logre alcanzar unas concentraciones inhibitorias mínimas, que si estoy usando un bacteriostático tenga un sistema inmunológico competente para que haya una buena fagocitosis, y por eso es que debemos estudiar farmacocinética y la farmacodinámica de cada grupo de antibióticos en particular. Hay situaciones muy específicas donde nosotros debemos tomar en cuenta cómo va a ser la penetración o cómo debería ser la penetración de la droga en algunos sitios de nuestro organismo. Por ejemplo, hay factores que debemos tomar en cuenta cuando nosotros tenemos una infección en el sistema nervioso central. Recuerden que así como el líquido cefalorraquídeo atraviesa la barrera hematoencefálica, no todos los antibióticos pueden penetrar de forma fácil al sistema nervioso central. Recuerde que donde tenemos el proceso infeccioso, lo que se consigue con el uso de antibióticos es que alcance concentraciones inhibitorias mínimas para poder controlar el proceso infeccioso. A nivel cerebral, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una barrera hematoencefálica. Igual, el fármaco debe ser liposoluble, no ionizado, en este caso el antibiótico. Debe cumplir esas ciertas características, pero pácata, se consigue con el choque de la barrera hematoencefálica. ¿Qué sucede? Cuando hay infecciones, cuando las meninges están inflamadas, esa integridad de la barrera hematoencefálica se pierde. También hay uniones, no solamente de la barrera hematoencefálica, porque a nivel del cerebro están los capilares cerebrales estrechamente unidos. Cuando hay proceso infeccioso, entonces se pierde esa barrera hematoencefálica y se pierde esas uniones de los capilares cerebrales, se abren para que de esa forma el fármaco pueda, o el antibiótico, pueda penetrar a nivel del sistema nervioso central. Y fíjense este dato curioso. El antibiótico, así tenga carga, así tenga una polaridad, puede penetrar al sistema nervioso central, pero solamente, por supuesto, si hay una meningitis o si esa meninge están inflamadas. ¿Cómo penetran? El mecanismo de transporte por difusión pasiva. La velocidad de penetración a nivel del sistema nervioso central es directamente proporcional a la concentración del fármaco libre. Mientras más fármaco o más antibiótico, que también tienen la capacidad de unirse a las proteínas, no se unan, entonces penetran mucho más fácil. Por lo tanto, debemos estudiar entonces si tenemos un proceso infeccioso a nivel del cerebro, debemos saber cuál es el antibiótico ideal. En cuanto a la dosis y frecuencia de administración, debemos tomar en cuenta la actividad antimicrobiana en el sitio de la infección, cómo es su efectividad. Hay fármacos que van a depender del tiempo, hay fármacos que van a depender de la concentración. Por ejemplo, cuando nosotros indicamos a un paciente una penicilina benzatínica en la nalga, todavía a los 21 días hay concentraciones de ese beta-lactámico. Entonces son tiempo dependientes. En caso de los dependientes de concentración, los aminoglucósidos. Actualmente uno indica una dosis stable elevada, que no sea dañina para el paciente, pero esto sí va a depender de la concentración. En vez de poner el antibiótico cada 12 horas, lo indicamos una vez al día a altas dosis. Entonces, pero eso va a depender, por supuesto, de cuál es el microorganismo que esté en ese momento causando el proceso
infeccioso. Es indispensable conocer cómo está la función renal y la función hepática. Igualito, el mismo lo que aplicaba para el uso de cualquier tipo de droga, que yo sé si el paciente tiene una insuficiencia renal, tengo que ajustar la dosis a depuración renal, porque hay antibióticos que su metabolismo o su depuración es renal. Hay antibióticos que su metabolismo y depuración es por vía hepática y por lo tanto yo debo conocer cómo está esa función para evitar las posibles consecuencias del uso de los antibióticos. ¿Y cuál vía de administración voy a usar? Una vía oral. Ustedes saben que son aquellos pacientes que tienen tolerancia oral y que el proceso infeccioso no sea, que no ponga en riesgo la vida del paciente. Si yo tengo un paciente con un proceso infeccioso donde compromete la vida del paciente, yo tengo que usar una vía parenteral, dependiendo intramuscular o dependiendo endovenoso. Factores del huésped van a determinar cuál es el tipo de fármaco que puedo usar, cuál va a ser la dosis o cuál va a ser la vía de administración, cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos adversos y cuál es la eficacia terapéutica. Debo conocer cómo están los mecanismos de defensa del paciente. Fíjense que lo estoy machacando. Hay condiciones en los pacientes inmunocompetentes donde la fagocitosis es ineficaz. Por ejemplo, aquellos pacientes que son portadores de una endocarditis bacteriana, o sea, yo no voy a usar un bacteriostático, yo tengo que usar un bactericida. Aquellos pacientes que tienen meningitis, por supuesto que voy a usar antibióticos y probablemente estos son pacientes donde vamos a usar más de 2 antibióticos. Debemos conocer factores locales, conocer si hay la presencia de pus. Si yo no dreno un acceso, si yo no dreno un pus, no va a haber una curación eficaz. Debo drenar y a la vez indicar antibióticos. Si son accesos a espacios cerrados, que es lo que me viene a la mente, allí hay crecimiento de bacterias anaerobias, en condiciones de anaerobiosis. Si yo tengo entonces una anaerobiosis, yo tengo que usar antibióticos contra ellos porque yo sé si uso. Ajá. Doctora, Cuéntame. se escucha entrecortado, no sé si es que el micrófono está, no sé, se escucha como si tuviese un papel en el micrófono o algo así. No, si yo también yo te estoy escuchando a ti también malísimo. ¿Y ahora? Bueno, sí lo escucho. Igual, de los factores locales se empezó a escuchar así. Seguro, sí, es que el internet de verdad está patético. Y eso que no es que tengo un mal internet. Ayer me dejó malísimo. ¿Ahora sí me escuchan bien? Se le entiende, pero se le escucha así como con un papelito, micrófono, algo así. No, no tengo nada y el micrófono está lejos. Tengo un micrófono de un auricular y no, ni siquiera me lo estoy acercando a la boca. Yo también te escucho así como que en cámara lenta. Ahora sí. Igual, pero bueno, déle a ver si se entiende. Sí, vamos a ver. Okay. Bueno, estábamos hablando de los accesos. Recordemos que un acceso, cavidades cerradas, que no están implicados los anaerobios, hay falta de irrigación y no va a haber una buena concentración a ese nivel y por lo tanto debemos drenar los accesos para lograr unas altas concentraciones del fármaco o del antibiótico a ese nivel. Esto es repetición. Factores genéticos, también hay pacientes que uno no sabe si tienen una deficiencia de algunas enzimas y usamos, por ejemplo, si el paciente tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfato, al indicarle sulfonamida, otro tipo de antibiótico, entonces este paciente puede producir hemorragia. El embarazo es importante, recuerde
que el feto es un producto muy valioso y pueden atravesar la barrera placentaria. La placenta no es una barrera, es un intercambio de sustancias para nutrir al paciente, por lo tanto no es una barrera, y todo lo que se le da a la madre atraviesa al feto. Hay antibióticos que son teratogénicos y debemos evitarlo. Hay que preguntarle muy bien al paciente si él sufre de alergia a algún antibiótico, ser directo, usted ha tomado otras veces penicilina, porque hay antibióticos que pueden causar reacciones de anafilaxia, incluso puede producir un edema laríngeo y por lo tanto la muerte al paciente. Y si hay enfermedades concomitantes que pudieran predisponer al paciente, por ejemplo, cuando usamos altas dosis de penicilina, puede producir convulsiones, y en pacientes que son diabéticos o que tienen VIH, podemos entonces acentuar lo que serían las neuropatías. Factores locales, un cuerpo extraño en el sitio de la infección, por ejemplo, si hay unas prótesis, bien sea prótesis dentaria, prótesis mamaria, debemos retirarla porque eso fomenta la formación de bacterias y es difícil validar el proceso infeccioso si no retiramos el cuerpo extraño. La edad es otro factor determinante en cuanto a la farmacocinética. Recordemos que si nos vamos a los extremos de la vida, los recién nacidos tienen un mecanismo de eliminación inmaduro, una biotransformación hepática inmaduro, y por eso debemos ajustar en los niños de acuerdo al peso, la dosis. Y en los ancianos es todo lo contrario. Tenemos un sistema renal envejecido, un metabolismo lento, alteración a nivel de la mucosa gástrica, y eso puede contribuir a que las concentraciones habituales para ellos pueden ser tóxicas. Entonces, esto sí es importante que me lo aprendan. Esta lámina para ustedes es algo bien conocido, es muy parecida a cuando vimos farmacocinética, que el antibiótico entonces debe alcanzar unas buenas concentraciones en el lugar del proceso infeccioso para erradicar al patógeno. Recuerden que debe cumplir con los mecanismos de la farmacocinética y la farmacodinamia, que también entonces vamos a tomar en cuenta que la eliminación, hay eliminación de la droga que es tiempo dependiente, otras que son concentraciones dependientes y hay un efecto post-antibiótico. Estos términos sí son importantes que ustedes se aprendan, porque vamos a ver sobre todo el efecto post-antibiótico. ¿Y el resultado cuál es? Clínicamente nosotros vamos a ver un paciente con una mejoría cuando se le solicita un estudio de laboratorio, una hematología, vamos a ver una cuenta bacteriana, una cuenta leucocitaria, que son los glóbulos blancos disminuidos, y una menor mortalidad. El efecto post-antibiótico, recuerden que el fármaco logra alcanzar unas concentraciones inhibitorias mínimas. Esto, cuando vamos a la práctica con los cultivos, hay disminución de crecimiento bacteriano, 18 a 24 horas de incubación, hasta lograr una concentración máxima pico. ¿Qué sucede con el efecto post-antibiótico? Hay gérmenes que incluso, vamos a leer aquí como tal dice, es la capacidad del antibiótico de suprimir el nuevo crecimiento bacteriano, pese a que su concentración sérica cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Este efecto perdura hasta que la concentración de la droga disminuya de tal forma que las bacterias comienzan entonces a sobrevivir. Por ejemplo, los aminoglucósidos, adenosina, gentamicina, tienen ese efecto post-antibiótico. Una vez que comienza a bajar las concentraciones, él todavía tiene capacidad de actuar sobre la bacteria. Y eso es uno de los términos que ha permitido entonces que uno inicie una desescalada del antibiótico antes de los 7 días, que anteriormente se decía que se podía dejar, pero no es con todos los antibióticos, ¿ok? Ese es el efecto post-antibiótico.
Entonces, concentración, esto es CBM, concentración bactericida mínima, es la menor concentración del antibiótico que mata el 99% del inóculo. Esto es básicamente para el microbiólogo que hace el cultivo, que dice, es un bacteriostático, es un bactericida porque necesita mayor concentración de la droga. Eso es lo que se refiere a eso. Naturales adquiridas, básicamente los 4 tipos, vamos a verlo aquí. Más adelante, si hay láminas de relación, esto lo pasamos más. Básicamente son estos tipos de resistencia con la cual el fármaco o el germen crea resistencia al antibiótico. Uno de ellos es porque modifica el sitio de acción. A medida que vayamos, estos son los ejemplos, más adelante, cuando estudiemos cada uno de las unidades, vamos a ver cuáles son, pero prácticamente porque hay modificación del sitio de acción, el germen si va a actuar sobre la pared de la bacteria o sobre la síntesis de la proteína de la bacteria, entonces modifica el sitio para que el antibiótico no lo reconozca y por lo tanto no tiene acción. Puede ser que haya una disminución de la permeabilidad antimicrobiano. El antibiótico tiene que penetrar, por ejemplo, el uso del trimetopensulfa que inhibe la síntesis del ácido fólico, modifica también o no permite la penetración del antibiótico. El antibiótico puede penetrar al sitio donde va a ejercer la acción, pero el antimicrobiano ha creado esos mecanismos eficaces como la bomba de eflujo para sacar rápidamente el antibiótico. Él puede penetrar, pero hay una bomba que lo expulsa. Hay alteración o hay aumento de síntesis metabólica alterna, que también es otro mecanismo de resistencia, o puede ser por la presencia de algunas enzimas donde rompe o destruye al antibiótico. Estos son los 5 mecanismos básicos por los cuales se crea la resistencia bacteriana contra los antibióticos. Esto es un poco más, estoy pasando rápido porque es lo mismo que les estoy diciendo, lo que les dije. Aquí hay modificación del sitio. Fíjense que aquí es donde debería unirse el antibiótico, por ejemplo, en la pared celular. ¿Y qué pasa? La pared celular modifica y no permite que el antibiótico se una a esa pared. En cuanto a la bomba de eflujo, los antibióticos normalmente pueden penetrar a la bacteria a través de los canales de purina o a través de la célula. ¿Y qué sucede? Se modifica esa purina y no penetra el antibiótico. En este caso, la bomba de flujo, el antibiótico puede penetrar a través de los canales de purina, pero hay una bomba que hace que el antibiótico salga del sitio donde va a actuar. Y aquí es la presencia de enzimas que inactivan el antibiótico. Aquí la están inactivando, la destruyen. Entonces, estos microorganismos han creado no solamente estos 5, habrá muchos más, y por eso es el temor del uso de antibióticos de forma irracional. Debemos entonces tomar en cuenta estos factores. Fíjense, a ustedes les va a llegar pacientes que les van a decir, doctor, pero yo tengo fiebre y yo quiero, y sobre todo en la esfera pediátrica, yo necesito que usted me le ponga antibiótico a mi hijo, y se empeñan tanto que ustedes se dejan como que dominar porque voy a quitarme a este paciente de encima. No, debemos ser prudentes y debemos ser muy selectivos. Decirle al paciente o al familiar, por más que ustedes pongan, hay que darle chance, hay que ver. Por ejemplo, las diarreas, generalmente la mayoría de las diarreas son por virus y son autolimitadas. No debemos dejarnos entonces presionar por los familiares e indicar un antibiótico. Porque, ya les dije, o sea, para que se produzca
un nuevo antibiótico, eso va a pasar años de años. Y va a llegar una bacteria, y ojalá no llegue, pero es el gran temor de todos los infectólogos, es el gran temor de todos los internistas, que ojalá no lleguen esas superbacterias porque no va a haber un antibiótico. De hecho, ya lo hay. Hay pacientes que entran a las unidades de cuidados intensivos y agarran un Acinetobacter. El Acinetobacter es resistente a todos. Un paciente que es infectado con Acinetobacter es igual a una sentencia de muerte. Entonces, nosotros debemos seguir indicaciones del CDC de Atlanta, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, y por eso es el uso de las vacunas adecuadas para evitar infecciones, el uso sensato y cuidado de catéteres permanentes. Hay pacientes que necesitan sonda vesical porque tienen una obstrucción prostática, entonces debemos hacer recambio de esa sonda de forma frecuente. Tenemos a la mano especialistas en infecciones, de que intervenga, hacer un equipo multidisciplinario, hay que hacerlo. Elegir antibióticos según patrones locales de sensibilidad, técnicas de asepsia y antisepsia correcta a la hora de cateterizar una herida, uso apropiado de antibióticos cuando hay una cirugía de forma profiláctica. No todas las cirugías son contaminantes, no todas las cirugías necesitan antibióticos. Debemos elegir un antibiótico que sea eficaz para que logre alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la bacteria? Unirse a él y producir lo que sería la muerte o erradicación. ¿Cuáles son los criterios que yo debo tomar en cuenta para elegir un antibiótico? Si yo no tengo un diagnóstico clínico, ¿a qué le voy a dar? ¿A qué proceso infeccioso estoy atacando? Debemos hacer un diagnóstico de forma casual. Acuérdense que siempre hacemos una impresión diagnóstica, identificar el germen a través de cultivo, pero recuerden que estos cultivos no les va a llegar de forma inmediata. Este cultivo generalmente les llega en 3 días. Nosotros podemos estar en contacto con el microbiólogo y preguntarle a las 24 horas, mira, ¿qué está creciendo? Gran positivo, gran negativo. Y ya por ahí uno se va orientando. Yo no voy a esperar que me llegue el antibiograma para indicar el antibiótico si está indicado. ¿Ok? Si está indicado, yo puedo suponer y elegir un antibiótico que sea contra ese proceso o contra esa infección. Tener discernimiento clínico, tomar en cuenta farmacocinética y farmacodinamia, establecer si está indicado. Debemos tener una medida racional a la hora de escoger un antibiótico. No debemos vincular fiebre con infección bacteriana, porque nosotros podemos enmascarar ese cuadro clínico. Puede ser tóxico, incluso estamos fomentando la formación de microorganismos resistentes. Por supuesto, si el paciente está gravemente infectado y estoy sospechando de un paciente séptico o que probablemente va a una sepsis, yo no debo diferir el uso de antibióticos. Debo saber, hacer un diagnóstico, cuál es el proceso infeccioso, de acuerdo a su cuadro clínico, dónde está la infección, e indicar el antibiótico adecuado. Hay situaciones donde nosotros debemos hacer un tratamiento empírico, tratamiento profiláctico y un tratamiento definitivo. El empírico es aquel que yo no sé cuál es el germen que está causando el proceso infeccioso, pero yo sé, por ejemplo, si es un paciente diabético que llega una infección en piel, que tiene una celulitis o que tiene un pie diabético, yo puedo dilucidar que allí hay una flora polimicrobiana. Si es este contexto del paciente, pero también me llega un paciente que está joven, que tiene una infección de piel, que no tiene antecedentes, que tiene una celulitis, yo puedo inferir que ahí lo que hay es un gran positivo, probablemente un estafilococo, que acuérdense que el estafilococo vive en la piel, y así sucesivamente. Ese es el tratamiento empírico, ¿ok? Generalmente usamos antibióticos de amplio espectro cuando se les enferma. En el tratamiento profiláctico o preventivo, esto se da en dado caso cuando sabemos que el paciente va para una intervención, por ejemplo, un procedimiento odontológico, el
paciente es diabético o el paciente es portador de prótesis valvulares, yo tengo que hacer profilaxis, ¿ok? Porque si no, puedo crear una endocarditis. Y el tratamiento definitivo es ya cuando tengo en mi mano el reporte del cultivo y del antibiograma. ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor. ¿Están cansados? Sí, doctor. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, tratamiento empírico para las infecciones graves de causa desconocida. Generalmente, cuando nosotros tenemos un paciente grave, generalmente usamos 2 antibióticos, ¿ok? Tratamiento de infecciones polimicrobianas, sabemos que puede haber la presencia de gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. Reforzar, esto cuando usamos antibióticos combinados, ¿ok? El uso de antibióticos combinados, 2 o más. Cuando tenemos un paciente gravemente infectado que va a terapias de cuidado intensivo, y no sabemos qué es lo que tiene. Para tratar infecciones polimicrobianas, para reforzar actividad antibacteriana en tratamiento de ciertas infecciones, un paciente con endocarditis, hay que tratarlo de forma con 2 antibióticos. Y también para prevenir el surgimiento de la resistencia de los microorganismos, usamos 2 antibióticos, si está justificado, Y de esta forma nosotros podemos reducir la resistencia bacteriana. Esto es un poco más de lo mismo. Hay una patología bien importante que son las fiebres de origen desconocido. Recuerden que estos son aquellas fiebres que tienen más de una semana con fiebre. No debemos usar antibióticos, vamos a enmascarar el cuadro. Si el paciente está recibiendo antibióticos y sigue con fiebre, más bien debemos quitarlo porque generalmente el 25%, solo el 25% de la fiebre de origen desconocido es producido por bacterias. Lo ideal sería hacer un hemocultivo, pero si ya el paciente está recibiendo antibióticos, hacer un hemocultivo, por supuesto, no va a salir negativo. Si usamos un antibiótico con dosis inadecuada, no vamos a tener un éxito seguro en estos pacientes. Van a persistir con su proceso febril. Si hay un acceso, debemos drenarlo. Si hay la presencia de un cuerpo extraño, debemos retirarlo, quitarlo. ¿Okay? Porque solamente con el uso del antibiótico suele no dar resultados. Si es una escara, debemos debridar el tejido necrótico. Y por supuesto, si nosotros no estudiamos la farmacocinética, el espectro de acción del antibiótico, no vamos a tener éxito. ¿Qué sucede cuando usamos un antibiótico de forma inadecuada? Mayor riesgo de producir efectos adversos, mayor capacidad de que ese microorganismo crea resistencia. Podemos erradicar la flora normal de los hospedadores. Recuerden que nosotros tenemos una flora normal en piel y en mucosa, y si le erradicamos puede venir una sobreinfección, hay mayor costo desde el punto de vista económico para el paciente, y debemos entonces saber en qué momento voy a usar el antibiótico, porque puedo derivar un aumento en cuanto a la mortalidad, estadía hospitalaria, costo en salud y producir resistencia bacteriana. En las sobreinfecciones, también eso es porque erradicamos la flora normal. Los pacientes suelen automedicarse con antibióticos y llegan entonces con unos procesos de síndrome de Raynaud peor, una colitis pseudomembranosa, y esto puede ser
entonces mayor efecto deleterio para el paciente. Bastantes pacientes veo yo con la presencia de cándida, sobre todo cuando el paciente tiene más de 10 días tomando antibióticos para erradicar un Helicobacter pylori. Los he visto, muchachos, y han terminado en el hospital porque no hemos podido controlar y terminan hospitalizados, mayor tiempo, mayor costo y mayor deleterio para el mismo paciente. Entonces, debemos optimizar el tiempo para evitar recaída o tener una buena respuesta. Debemos conocer el perfil farmacológico, actividad antimicrobiana, efectos adversos y la interacción con otras drogas. Ya vamos a terminar. Entonces, cuando fallamos en cuanto a la terapéutica, el paciente sigue con fiebre, el paciente no mejora, el paciente sigue peor. Debemos replantear etiología, debemos replantearnos que posiblemente hay resistencia, hay la presencia de focos supurativos, hay pus, hay absceso, no ha logrado alcanzar concentraciones adecuadas al sitio de infección por múltiples factores, hay un acceso, hay una prótesis, no le estoy dando la dosis como es, no está cumpliendo el tratamiento como es, los pacientes son muy angustiados, y para no puedo comprar otra caja para minimizar el costo, entonces yo me tomo el antibiótico hoy y mañana no me lo tomo, o sea, una toma muy irregular. ¿Y cómo están los factores del huésped inherentes al huésped? Si hay falla terapéutica, hacernos este tipo de planteamiento. Yo me imagino que ustedes quedaron así. Pero no tardamos sino una hora. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachitos? Bueno, si no tienen preguntas, entonces será hasta el martes. Adiós, doctora, gracias. Chao, mi amor. Estudien para que salgan bien el martes. Ok, doctora, eso estamos. Gracias. Gracias por tus palabras, Samuel.